En la siguiente, digamos que en este siguiente slide vamos a hablar como tal de cuáles son esos riesgos a los que se ven enfrentados como tal a compañías. Entonces, nos parece muy importante porque sabemos y conocemos que ya muchas entidades han tomado la opción de empezar a implementar herramientas como la IA para mejorar sus procesos operacionales. Digamos que son herramientas muy válidas, pero aquí tiene que haber una claridad de hasta dónde yo la puedo usar, qué necesito para darle un buen uso. Entonces, en este caso del mal uso de datos, pues claramente vemos un tema de protección de datos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas veces en las manos de nosotros información sensible, privada, privilegiada, estrategias de las compañías y la solución no puede ser solamente subir un archivo a la IA para que me haga X o Y. Tenemos que revisar qué información le estamos entregando como tal a la IA, porque esa información pues claramente viaja a un repositorio general donde pues otras personas pueden llegar a tener acceso. Con eso que puedo llegar a abrir o que abro yo como tal, problemas de ciberseguridad, fraude, violación de datos. Recordemos que en el mundo, aproximadamente en el día, hay entre 2.200 y 600 millones de ataques, dependiendo del tipo de IA o dependiendo del sistema tecnológico que se utiliza en una compañía. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este tema de ciberseguridad también es un punto muy, digamos que ha evolucionado y ya ha tomado como tal fuerza en las empresas por el uso de la tecnología. La tecnología sabemos que es parte de las estrategias de las compañías en general, pero tiene que haber un lineamiento, tiene que haber cómo, qué información vamos a usar por medio de estas tecnologías y cómo le vamos a dar ese uso adecuado. Adicionalmente, la dependencia de la tecnología excesiva. Claro, la IA nos ha solucionado en muchos aspectos operacionales y nos ha mejorado los procesos operativos, pero también tiene que haber una evaluación total desde el humano. Tiene que haber un tema de criterio. El criterio se vuelve una necesidad cuando se usa estas herramientas, porque digamos que recordemos que la IA no va a tener esta sensibilidad o no va a tener esta parte, digamos que emocional, por decirlo así, o cognitiva en cierto punto, donde utiliza y donde debe ser necesario el humano. Entonces, ahí está muy bien utilizar la IA para mejorar nuestros procesos operacionales en general, pero también tiene que haber un pare hasta dónde yo voy a permitir que la IA esté en mis procesos operacionales y dónde como humano debo tomar la decisión, ya sea de utilizar este concepto de cierta forma y llegar a una decisión final. Riesgos sistémicos y de concentración, bueno, esto es un riesgo que se puede llegar a presentar mucho en entidades cuando ya todas sus herramientas operativas están totalmente abarcadas bajo la IA o bajo algunas herramientas, porque claramente esto puede llegar a presentarse en un riesgo operacional donde caiga en cascada totalmente la operación. Entonces, si concentramos toda la información o en general mundial, a nivel mundial, concentramos la información en temas financieros, solamente una herramienta, pues esto puede llegar a generar un riesgo sistémico y de concentración que claramente puede afectarnos a todos. Temas de automatización, pues el riesgo de automatización claramente siempre va a existir, por más de que haya una herramienta que nos ayude a mejorar estos procesos operativos. También hay que entender que muchas veces, ejemplo, en temas tributarios, vamos a hablar de temas tributarios en este punto, y a veces le están entregando o digamos que están buscando que la herramienta haga actividades operativas en generar temas de tributos. La IA perfectamente puede traer una información errada que puede llegar a afectar esto de forma legal a un usuario final. Y ya se tienen bastantes casos, no solamente desde la parte legal, desde la parte tributaria, desde la parte financiera, donde efectivamente se ha utilizado de una forma errada y esto ha generado unos problemas dentro de las compañías bastante grandes, pues con los entes reguladores, debido a que efectivamente se puede automatizar los procesos, pero volvemos y hacemos la referencia de que debe haber un humano revisando este proceso operacional y validando que estos conceptos o estas decisiones que se están tomando por estos procesos automatizados, pues sean las adecuadas y realmente no vayan a afectar a la compañía. Y en temas de conceptos laborales también, digamos que hemos evidenciado algunas situaciones donde claramente salen conceptos laborales cerrados. Recordemos que esta parte laboral es muy delicada para los procesos de talento humano y claramente la IA puede ser una herramienta muy válida, pero tenemos que tener cuidado con estos conceptos y ante todo con la regulación. Posteriormente vamos a empezar a ver ejemplos donde ustedes van a darse cuenta que realmente hoy en día ya
pues digamos que este tema de la IA se ha venido presentando ya en los procesos donde ha venido afectando como tal hasta con los entes reguladores a las entidades debido a que no se le da un buen uso. Ya en temas de riesgos reputacionales como tal, eh, pues queremos encaminarnos a el tema del algoritmo. Pero yo sé que hay inquietudes sobre estos riesgos como tal de compañía. Entonces, y bueno, no sé si tienes alguna Liliana, inquietud. sí. Creo que es importante profundizar sobre algo que mencionaste y Ujú. es la responsabilidad de la organización, de las organizaciones claramente en mitigar estos riesgos. Y mencionabas que esa responsabilidad por lo menos es liderada, pero no recae completamente, pero es liderada por las áreas de cumplimiento dentro de las compañías. Pero ¿qué pasa en las organizaciones donde realmente no hay un área de cumplimiento definida, en cabeza de quién recaiga esta responsabilidad de alinear y de dirigir estas implementaciones de programas de cumplimiento claros frente al uso de inteligencia artificial? Entonces, cuando en una compañía no hay un área de cumplimiento marcada, claramente responsable, ¿de quién es la responsabilidad de alinear estas políticas dentro de las compañías? Bueno, eso es una excelente pregunta, Ivonne. Realmente esa responsabilidad inicialmente tiene que ser encaminada por el máximo órgano social, nuestra junta directiva o nuestra junta de accionistas en general. Pero ellos deben trabajar de forma, digamos que transversal con la gerencia general y el representante legal. Recordemos que el gerente general o el representante legal de muchas veces de las empresas hace parte de esa parte técnica y táctica de la compañía. ¿Por qué hablamos de la parte táctica? Porque ellos tienen la visión o la visualización transversal operativa de toda la empresa. Entonces, por decirlo así, ellos pueden llegar a darle también un entendimiento de cuál es el alcance que puede llegar a tener a la IA y hasta qué procesos debe como tal ser usado esta IA de forma responsable. Entonces, digamos que estas digamos que personas o las personas, o digamos que estas como tal el representante legal, como los accionistas son los que deben ser partícipes de esa decisión para poder dar una línea directa. Y línea directa, digamos que lo vamos a hablar más adelante, pero tenemos que tener un alcance como tal de hasta dónde utilizo la IA y qué tan bueno es utilizar la IA en ciertos procesos. Bien, Liliana, gracias. María Alejandra, ¿cuál es tu posición? Vale, Ivonne, gracias ahí por tu apreciación, Liliana, y concuerdo con lo que tú mencionas. Digamos que si nos encaminamos un poco más a la parte normativa, el Código de Comercio mediante su artículo 24 nos habla acerca de la responsabilidad que tienen los representantes frente a la toma de decisiones, porque a la final son ellos quienes van a garantizar que al momento de tomar una decisión están analizando el impacto que éste puede llegar a recaer no únicamente sobre ellos, sino sobre una sociedad y sobre los terceros. Asimismo, en el artículo 23 del Código de Comercio también hablamos de la responsabilidad que tiene el representante legal. ¿En qué sentido? Que deben siempre actuar con ética, con responsabilidad, lo que quiere decir que yo como representante legal de una compañía no puedo delegar, no puedo designar la implementación de un programa de cumplimiento con algún líder de un proceso, porque ante cualquier riesgo eminente que se pueda llegar a presentar, pues la responsabilidad no va a ser únicamente para mí, sino para toda una compañía. Bien, María Alejandra, gracias. Continuemos, Liliana, por favor. Bueno, entonces ya encaminándonos a los riesgos reputacionales, en este punto actualmente tenemos uno, el impacto negativo de los algoritmos como tal. Recordemos que los algoritmos son como un detective que trae la mejor información para el usuario que está solicitando esa referencia. Entonces, básicamente, estos algoritmos muchas veces pueden llegar a estar sesgados. Y cuando nos referimos a sesgados es que de acuerdo a la persona, digamos que en este caso al humano que está haciendo, que le está enseñando a la IA, que la está acondicionando, que la está configurando, pues ella puede llegar a tener estos sesgos muy marcados. Y eso es algo que hoy en día preocupa como tal a las compañías y preocupa a nivel mundial a las empresas, porque ya se ha venido evidenciando sesgos como tal que pues dañan la reputación de las entidades y que hacen que su mercado o digamos que su alcance se empiece a ver un poco más limitado, ¿sí? Y más, obviamente, con toda la evolución cultural que hemos tenido como tal en los últimos años.